Bueno, la otra parte de lo que sigue, después de una vez presentado el informe general y planteada eventualmente las observaciones al mismo, podemos arrancarlo a partir del artículo 41, que regla la presentación de la propuesta de agrupamiento y clasificación de los acreedores. Esto es voluntario del concursado. El artículo 41 comienza diciendo que 10 días después que debe emitirse la resolución del 36, el concursado debe presentar una propuesta fundada y razonable de sus acreedores, del agrupamiento de sus acreedores. O sea, cómo va el concursado a agrupar los acreedores con los cuales va a realizar las negociaciones pertinentes para llegar al acuerdo, este nuevo acuerdo sobre cómo va a pagar las deudas. La tiene que presentar al expediente y al síndico, se lo tiene que poner a la vista de los dos. Por otra parte, es importante saber que es una posibilidad, o sea, es un sistema que favorece al concursado, porque él va a poder organizar los acreedores de manera que más le convenga, o sea, puede atender a un criterio de conveniencia. Eh, las posibilidades de agrupamiento son amplias. La ley dice según el monto, según la clase de créditos, pero después dice o cualquier otro criterio que razonablemente pudiera emplear. El criterio de razonable que señala la ley es muy difícil de precisar, porque es un término demasiado amplio, demasiado indeterminado. ¿Qué se pretende con esto de razonablemente? Y bueno, no aceptar cosas ilógicas, por ejemplo, poner un hipotecario conjuntamente con un laboral, porque la naturaleza del crédito e incluso de la propia persona de los acreedores es altamente dispar. Pero lo que no puede entrometerse el juez es en la conveniencia. Lo que sí eh, se sabe que el juez tiene prohibido establecer categorías de oficio. Porque ahí se estaría cortando un poco la libertad de conveniencia, o sea, de cómo le viene mejor al concursado negociar con sus acreedores. Lo que sí es cierto es que la jurisprudencia es muy variada y van a encontrar que al fin y al cabo los jueces han rechazado categorías y han puesto a esos acreedores que conformaban esa categoría en las otras categorías que había formulado el deudor. Ha habido un caso de una propuesta de clasificación que fue de una sola y una alta empresa, o sea, una empresa con muchos acreedores, el cual el juez acá tuvo que pedir, solicitar que dividiera de alguna manera a los acreedores. Son situaciones particulares, o sea que con esto le quiero decir que este criterio de razonabilidad y conveniencia a veces eh, es atacado por lo insólito, realmente no obedece a ninguno de estos criterios que marca la ley y la doctrina. Eh, es verdad que la ley dice, debe establecer como mínimo 3 categorías: quirografarios, quirografarios laborales y privilegiados. Lo que pasa es que no siempre todos los acreedores pueden categorizar en 3, a veces en una, solamente tienen quirografarios, o son los más comunes, los créditos más comunes, más simples, un cheque, un pagaré, un proveedor, un cumplimiento contractual. eh, y a veces son todos privilegiados. Hoy por hoy vemos como las grandes empresas que se están concursando, al final uno de los pocos acreedores es la FIP, que tienen deudas millonarias y que al final parecería que va a ser una sola categoría, aunque el crédito tributario puede entrar en varios privilegios, pero tiene que ver mucho con la situación especial de ese concurso, de qué es lo que está pasando en ese concurso. Resolución de categorización. El juez determinará definitivamente las categorías y a los acreedores que las incluyen.
tiene 10 días siguientes a la finalización del plazo del artículo 40. Recordemos que el artículo 40 es las observaciones al informe general, o sea, 10 días después de que finalizó el plazo para realizar las observaciones del informe general. Acá el juez va a definir cuáles son las categorías, o sea, los grupos de acreedores que van a conformar este concurso y qué acreedores quedan incluidas en esto. Es muy importante en esta parte especial tener muy en claro cómo viene la secuencia de los actos procesales. Por eso es muy importante que en esta parte nos hagamos una pequeña línea de tiempo y le prestemos atención porque no siempre el articulado sigue el orden cronológico. Acá se intercala un poco. Entonces hay que tener prestar un poco de atención. Con el artículo 42 se cierra esta etapa y el artículo 43 da inicio a una nueva etapa que se llama el periodo de exclusividad. ¿Por qué el periodo de exclusividad? Exclusividad porque en este periodo de exclusividad el concursado va a hacer las negociaciones con sus acreedores para conseguir que le acepten lo que él propone. Comienza, o sea, lo normal del artículo 43 que es de 90 días, pero atendiendo a las circunstancias especiales del concurso, el juez eventualmente puede dar un plazo opcional que no puede extenderse de 30 días más. ¿Qué puede ofrecerle? ¿Qué son estas negociaciones esta propuesta que le puede ofrecer el concursado a sus acreedores? Montón. El segundo párrafo del 43 empieza, ¿qué te espero ambas? Y después empieza una serie de maneras en que cosas que les puede ofrecer, propuestas que le puede ofrecer, que eran emisión de aventuras, emisión de acciones, hacerlo participar en sus acciones, en su sociedad o conformar otra. Y después remata con la frase, dice, o cualquier otra cosa que convenientemente le pudiera ofrecer. O sea que es una amplitud inmensa, las cosas que le puede ofrecer, las propuestas de pago que le puede ofrecer a los acreedores. Lo que sí, la jurisprudencia es clara, es que no puede basarse en una propuesta que dependa con exclusividad de la voluntad del deudor. Esas no son propuestas admisibles. Ahora bien, el concurso va a hacer la propuesta y los acreedores tienen una facultad, una vez agrupados, una facultad para los privilegiados y para los laborales. Y es que estos dos, los acreedores privilegiados y los laborales, pueden renunciar a su privilegio. Y la ley dice, no menos del 30% de su crédito respecto de los privilegiados y no menos del 20% de su crédito en los laborales. Por el privilegio que estos acreedores renuncien, por la parte de ese privilegio renunciado, van a conformar una de las categorías de los comunes. Es una facultad para tener más votación en otras categorías de créditos quirografarios. Por ahí no le interesa al acreedor privilegiado tener tanta participación en cuanto a su crédito privilegiado, sino más participación en los grupos de acreedores comunes. Esto es una situación que se puede dar y por eso la ley lo señala. Ahora bien, acá hay una norma muy importante y es que el deudor debe presentar en el expediente la propuesta de acuerdo 20 días antes de que finalice este periodo de exclusividad. ¿Se acuerdan? 90 días y eventualmente más 30. Si no lo hace, quiebra. Esto va a quiebra indirecta. Y esto lo señala el artículo 43, en el anteúltimo párrafo, dice, el deudor debe hacer pública su propuesta, presentando la misma en el expediente, con una anticipación no menor a 20 días antes del vencimiento del plazo de exclusividad. Si no lo hace, será declarado en quiebra.
También puede presentar modificaciones a la propuesta, una propuesta que hizo, la puede ir modificando de acuerdo a cómo vea las negociaciones que vea con sus acreedores. Y ahora viene, ¿cómo es que llegamos al acuerdo? O sea, ¿cómo llegamos a las mayorías necesarias para que se para que se dé el acuerdo? Bien, las mayorías están señaladas esencialmente en el artículo 45 y después hace una referencia a los créditos privilegiados en el 44 y en el 47. En el artículo 45 dice que el deudor debe conseguir el acuerdo en cada una de las categorías de acreedores quirografarios. ¿Cómo llega a estas mayorías necesarias? Por una doble mayoría. Tienen que haberle votado a favor de su propuesta, de la propuesta que hizo, la mayoría absoluta de acreedores en dicha categoría, la mayoría absoluta en número, estoy hablando, pero que representen, esta es la segunda parte de la mayoría, según la doble mayoría, que representen las 2/3 partes del capital, o sea, del pasivo dentro de esa categoría. Esto es para evitar que una propuesta sea aprobada por un solo acreedor o que un solo acreedor tenga más de las 2/3 partes y que después el resto del grupo sean menores, para evitar, digamos, que una sola persona consiga, o sea, la voluntad del grupo total, de esa categoría total. Respecto de los acreedores privilegiados, lo señala el artículo 44 y 47, dice que para los créditos con privilegio general, las mayorías son iguales. O sea, la mayoría absoluta de acreedores que representan las 2/3 partes. Mientras que para aquellos acreedores con privilegio especial, para arribar al acuerdo, se necesita unanimidad, o sea que el 100% esté de acuerdo. Si no, no hay acuerdo. ¿Cuál es la sanción de no llegar a estas mayorías de acreedores quirografarios? La quiebra indirecta. Esta es la sanción. Mientras tanto, que si no hay acuerdo en las categorías o acreedores con privilegio, sea general o especial, el no acuerdo no genera la quiebra, sino que simplemente no se va a poder disminuir el pasivo, pero no queda supeditada a la quiebra. Me quedó verificación tardía y lo dejo al final, se da al final para no alterar el orden cronológico de cómo se va dando esto en el concurso con el devenir del avance de los actos procesales. La verificación tardía, tal como lo dice el artículo 56, es la no concurrencia a verificar a término. Y establece el efecto. Dice, los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los verificadores que no hubieran solicitado verificación, pero una vez que la hayan obtenido la verificación. Es decir, los efectos del acuerdo a que se haya llegado, o sea, la propuesta votada a favor, junto con las mayorías, o sea, por el orden de las mayorías que acabamos de decir, se va a aplicar a aquellos acreedores que hubieran verificado más tarde. Es una posibilidad que se da a los acreedores para que no pierdan su crédito, para que por alguna razón que no concurrieron a verificar a término tempestivamente, puedan también participar del acuerdo y bueno, y cobrar su crédito. Pero la sanción es que primero que corren con los gastos de la verificación. Y segundo, que lo que se haya decidido en el acuerdo se les aplica, hayan votado o no. Esta es la sanción, que al final se les achaca un efecto
de un acuerdo votado por otros acreedores. Pero perder el crédito no pierde. ¿Cómo tramita esta verificación tardía? ¿Cómo es el trámite? ¿Qué tiene que hacer un acreedor que se le pasó el término para verificar tempestivamente? ¿Cómo es materialmente la posibilidad de reclamar esta verificación? Hay dos situaciones. Si el concurso todavía sigue vivo, sigue en trámite, es por un incidente. Un incidente es un proceso separado, pero ligado al proceso principal. Es como una rama secundaria que se desprende del proceso principal, pero que tramita separadamente, pero anexado al proceso madre, que en este caso es el concurso. Si el concurso ya finalizó, entonces tiene que hacer una acción individual, pero en el cual el juez competente va a ser el del concurso. El plazo, o sea, no puede presentarse a verificar tardíamente por siempre. El plazo de prescripción lo establece la ley, son 2 años contados a partir de la presentación de concurso. Hay una situación especial que trata sobre aquellas sentencias que se obtuvieron con posterioridad a haber finalizado el plazo de verificación tempestiva. Y dice lo siguiente, o sea, como hay procesos que son muy largos y que no llegan por ahí a participar del proceso verificatorio, dice que la sentencia judicial recaída en la autoridad de cosa juzgada no será considerada verificación tardía. Sí, el que tiene la sentencia se presenta a verificar dentro de los 6 meses de haber quedado esta firme. Entonces, esto no se le aplica a los gastos. Por ahí sí es verdad que una vez que está las mayorías realizadas ya se le aplica el acuerdo sin la posibilidad de votación, pero no le corre el plazo de prescripción de los 2 años y no corre con los gastos. Ese es un beneficio que se le da a un litigante que obtiene un título verificatorio, que es la sentencia judicial, cuando ya pasó demasiado tiempo por el propio trámite de ese juicio que venía tramitando fuera del juez concursal. Bueno, hasta acá llegamos eh, con la parte que nos toca por ahora, y ya para la próxima estaríamos viendo el artículo 48, que es un proceso muy especial y muy interesante también, que está señalado para las personas jurídicas. Así que seguimos ahora con lo que llamamos el salvataje de empresas, pero que en realidad el nombre correcto es propuestas por terceros.